realmente la imagen queda muy clara porque nosotros sabemos que ahí reposa el santo hermano Pedro, ¿eh? Así es. Y ahí mismo hemos visto también la salida y las hemos llevado a ustedes. Podemos decirle a ustedes que esta procesión que egresa del templo de San Francisco es la imagen de Jesús del Perdón, que tiene un historial muy hermoso. Tienen ahora ahí en sus pantallas las imágenes de Jesús del Perdón. ¿Por qué le llaman Jesús del Perdón? ¿Podrían ustedes creer que alguna vez pudo ser olvidada en algún lugar de esta antigua nuestra la imagen de Jesús? Y ahora es Jesús del Perdón. Miren ustedes, es algo verdaderamente impresionante esta imagen que, bueno, pues es venerada en el histórico templo de San Francisco el Grande, templo donde reposan las reliquias del santo hermano Pedro de San José Betancourt, lugar de donde arrancan también las 14 estaciones del Via Crucis que llegan hasta la ermita del Calvario. Y vemos en este momento en las cámaras esta preciosa imagen de Jesús Nazareno del Perdón. Y es que recuérdense ustedes una cosa: Jesús, la primera palabra que dice cuando está clavado en la cruz es precisamente esa: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No cabe la menor duda que si Poncio Pilato hubiera estado convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, no se hubiera atrevido pero ni a levantar un dedo contra él. Es lógico que si los sacerdotes y los miembros del Sanedrín hubieran realmente sabido que era el Hijo de Dios al que estaban condenando, no se hubieran atrevido a hacerlo. Es lógico que los verdugos no hubieran clavado a Jesús en la cruz si hubieran sabido que era el Hijo de Dios. Por eso Él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces nosotros también caemos en ese problema. Maltratamos a nuestros hermanos, los explotamos, nos burlamos de ellos o hacemos cualquier cosa sin recordar que en ellos está Jesús presente. Esta es una imagen muy especial. Al frente de las andas va la imagen precisamente del santo hermano Pedro de San José Betancourt, llevando en sus manos un estetoscopio. Y es que recuérdense ustedes que las obras del hermano Pedro son precisamente donde se atiende a aquellas personas enfermas y más necesitadas. Y entonces el santo hermano Pedro es un símbolo para nosotros en Guatemala de la atención social. Se le conoció como el hombre que fue caridad, así se le conoció, y entonces por eso es que al frente de las andas de Jesús Nazareno del Perdón podemos observar justamente la imagen del santo hermano Pedro de San José Betancourt. Me llama la atención, Carlos, la forma rústica de la cruz que lleva sobre sus hombros Jesús Nazareno del Perdón. Si te fijas, no se trata de una cruz, podríamos decir, lujosa, como se puede dar en otros casos, sino que es una cruz muy rústica, muy sencilla, que yo creo que se acerca mucho más a la realidad de aquella en la que fue clavado nuestro Señor. Y también en la misma anda va la imagen de Nuestra Señora de Dolores en pos de su Hijo, siguiendo con él el camino al Calvario. Es una particularidad que se ha dado últimamente en este mismo año de algunas procesiones que llevan las imágenes en sí, las mismas andas, conformando un cuadro muy especial. Es el rostro del Nazareno del Perdón y
como marco, esa cruz que señalabas, una cruz que no da muestras de elaboración, sino al contrario, muy al natural, tal como pudo haber sido ese pesado madero que tuvo que cargar y en el cual fue clavado. Y allí, desde lo alto de esa cruz, decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y a quiénes perdonaba? A quienes le vendieron, a quienes le negaron, a quienes, como nosotros, hemos sido causa de ese mismo martirio y de esa flagelación increíble y extraordinaria con la que ofendieron el cuerpo de Cristo, ¿no? Así que ahí, a pesar de estar ahí clavado en la cruz, tuvo corazón suficiente para perdonar, como viendo a una humanidad que sigue cometiendo errores, pero que él, desde su altura, decía: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Es interesante el detalle de ver ahora cargar a los cucuruchos utilizando cada quien su mascarilla, es decir, cumpliendo con los requisitos de salud que son necesarios en este tiempo de pandemia. Y entonces es interesante esto. Y fíjate que cuando empezaron las procesiones, los penitentes que participaban en las procesiones se cubrían el rostro. Y esto porque se suponía que estaban haciendo penitencia por los pecados que habían cometido, por ejemplo, en el carnaval, ¿verdad? Entonces, de ahí nació los famosos cucuruchos, o sea, aquellos objetos puntiagudos, ¿verdad?, que disimulaban la estatura, las túnicas y las capuchas o los capuces que tapaban el rostro. Capirotes. No, capuces. De ahí vienen las capuchas famosas. Y resulta que viene, y ahora de una manera muy distinta, pero sí por la necesidad de esta pandemia, los cucuruchos llevan su rostro cubierto, como para decir, bueno, no importa quién, pero sí importa el qué y el cómo. Y entonces, pues, estamos viendo ahora también que va a pasar esta procesión sobre una de las tradicionales alfombras. Pero me llama la atención, Carlos, que se trata también de una alfombra de una sencillez franciscana. El puro pino y algunas flores, no aquellas tan elaboradas y tan preciosas como se acostumbran aquí en Antigua Guatemala. Ahí está, decíamos, esta alfombra con base de pino y con flores que sirve para ocultar el empedrado antigüeño al paso de la imagen de Jesús Nazareno del Perdón. El marco de este paisaje es maravilloso para este tipo de manifestaciones religiosas. Esa imagen de Jesús Nazareno pareciera suspendido en ese cielo un poco nuboso, gris quizás, porque la temperatura, que a pesar de que es sofocante, pareciera que estas nubes solo filtraran los rayos del sol que siguen calentando de manera grande el ambiente, y todos pasamos por ese dolor y por esa sofocación del calor, pero pensemos lo que él tuvo que pasar y sufrir. No solamente fue el calor, sino la ofensa, los golpes. Hombre, pero nosotros tenemos algo todavía que, como deuda, pero él, ¿qué culpas podía tener? ¿Qué pecados podía haber cometido? Precisamente eso es lo que va a reconocer el ladrón crucificado a su derecha cuando dice: este no ha hecho nada malo. Sino que, pero también ahí descubre este ladrón que Jesús, si está clavado en la cruz y él no ha hecho nada malo, está ahí clavado por aquellos que sí hemos hecho algo malo, y por eso se acoge a la misericordia de Jesús y le dice: cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y la respuesta inmediata de Jesús prácticamente lo canoniza.
Es el primer santo canonizado de la iglesia porque el mismo Jesús le contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese es el momento en que Jesús regala el cielo, regala el paraíso. Y eso es otro de los gestos dentro de las 7 palabras de Jesús. Así que nos regala el cielo también, porque si lo perdonó a Él, nos perdona a nosotros y nos ofrece el paraíso y nos ofrece el cielo. Y oiga, qué hermosura de alfombra la que estábamos observando ahí. Qué hermosa manera de manifestar devoción y entregar de esta forma sentimientos, pensamientos, penas, alegrías al Nazareno del perdón del templo de San Francisco el Grande. Sabes que hay 2 tipos de arte que a mí me duele el corazón cuando los veo: las piñatas y las alfombras. ¿Cuánto se tardan en hacer una alfombra quienes pasan horas y horas elaborando los moldes, tiñendo la serrín y todo lo demás? Y resulta que en cuestión de unos pocos minutos desaparece totalmente al paso de la procesión, lo mismo que sucede con las piñatas, ¿verdad? Claro, es un arte efímero, el de las alfombras, como efímera es la vida. Por eso la vida tenemos que aprovecharla bien, porque tenemos que sembrar para el futuro. Tenemos que trabajar en este presente, en nosotros mismos, cambiando nuestras actitudes por aspectos positivos. Así es, y aquí vemos cómo Jesús Nazareno del Perdón está bendiciendo a su pueblo en esta antigua Guatemala, la ciudad donde el tiempo se detuvo. Aquí lo vemos frente al convento de Santa Clara. Santa Clara y San Francisco son hermanos, y aquí va pasando precisamente en este momento la procesión con Jesús Nazareno del Perdón, llevado en hombros por los devotos cucuruchos, que son la característica especial de nuestras procesiones en Guatemala. Del templo de San Francisco egresaron, no será el recorrido normal de otros años, es un recorrido muy corto, prácticamente en la circunvecindad del templo de San Francisco el Grande, donde esta imagen hoy pues ha derramado bendiciones sobre aquellos que le veneran de manera muy leal. Siempre hemos observado el interior del templo de San Francisco con muchas personas. El melancólico y penetrante sonido del clarín dice: silencio. Silencio al paso de Jesús Nazareno. Silencio al paso del que, como dice el profeta Isaías, no abrió sus labios para quejarse. Silencio para ver pasar frente a nosotros a Jesús, que por nuestro amor aceptó cargar la cruz hasta el Calvario. Ahí va Jesús, ahí va el Señor del perdón, y a Él le pedimos aquí desde la televisión guatemalteca, en nombre de todo el pueblo de Guatemala y de todos sus devotos, perdón. Perdón para nosotros, perdón para nuestro pueblo, perdón para nuestra patria, perdón para nuestro país y para el mundo entero. Perdón, Jesús, porque nosotros también hemos pecado. Perdón, Jesús, porque también nosotros te hemos traicionado. Perdón, Jesús, porque nosotros somos los culpables de tu dolorosa pasión. Y al ver a la Madre de Dolores, al ver pasar a Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Dolores, le damos también las gracias por ese dolor que sufrió por nosotros al pie de la cruz.
las dos procesiones de esta mañana, de este día, Jueves Santo y parte de la tarde, noche, pues continúan su recorrido por calles y avenidas de la antañona Antigua Guatemala, y la televisión guatemalteca ha estado presente una vez más para llevarles a ustedes todas estas escenas que conmueven profundamente nuestro corazón y nuestra alma. Así que de esta manera la televisión guatemalteca está cumpliendo una vez más con esta tradición que naciera allá por el año de 1983, y desde entonces continuamente, consecutivamente, llevamos durante estos años, con la interrupción nada más que la pandemia nos obligó, Alberto. Así es. Así que la última vez hace 3 años, creo, estuvimos sí, aquí, por aquí, juntos en estas lides. Así es. Así que muchas gracias por acompañarnos. Tenemos más que ofrecerles porque estamos en Jueves Santo, pero mañana tendremos transmisiones a hora temprana. Cuando en ese momento, queridos amigos, veamos entonces la procesión de la recolección. Pero hoy tenemos puntos de referencia que vamos a referirles a ustedes a partir de este momento. 17:30. La Merced en Catedral, a las 22 entrada al templo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por el apunte. Queremos indicarles entonces que hoy estas dos procesiones tienen acaparada la atención aquí en Antigua Guatemala con propios extraños. Alberto, vamos despidiéndonos. Claro que sí, ha sido tradición de la televisión guatemalteca llevar estos momentos a los hogares de quienes están aquí y también de quienes nos ven allá lejos y añoran estar cerca de su tierra. A todos les servimos con mucho cariño, con mucha devoción, llevando hasta la intimidad de sus hogares estas escenas preciosas de nuestras tradiciones. Les agradecemos la oportunidad que nos dan de estar con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a las hermandades que hoy han tenido mucha gentileza para con nosotros, colaborando de manera extraordinaria.